Sí. Muy bien, 8:39 de la mañana vamos a saludar a Matías Tombolini, que es secretario de Comercio. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mañana se viene un número difícil, aparentemente, por lo que trasciende de lo que es la marca de la inflación del mes de enero, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, enero siempre tiene una característica puntual en términos de la estacionalidad, necesariamente por aspectos que hacen al rubro servicios. Cuando vos mirás, por ejemplo, María, el índice de precios de la ciudad que dio 7,1, sin embargo dio 8,1% en servicios y 5,2% en bienes. El peso de los servicios, sobre todo en estos meses, es un peso, te diría, más alto en enero que en el mes de diciembre, donde pesa mucho más turismo, recreación y servicios que obviamente son siempre un desafío, claro. Bueno, es parte de la dificultad que tienen ustedes, ¿no? De querer simultáneamente bajar el déficit, acortar subsidios, lo que necesariamente te lleva a tener que subir tarifas y buscar bajar la inflación, las dos cosas al mismo tiempo. Es exactamente así, María. El desafío tiene que ver con, en el marco de la hoja de ruta que planteó el ministro cuando asumió, hace poco más de 6 meses, recordemos, por un lado, cerrar la brecha fiscal, esto que acabas de decir es exactamente una expresión de eso, y por lo tanto el financiamiento monetario del déficit, o sea, emitir menos para financiar el déficit, por otro lado, acumular reservas en el Banco Central y, como una de las herramientas complementarias, los programas de precios que no pueden existir en el vacío. Esta diferencia con otras experiencias tiene que ver justamente con que es un programa de precios que intenta operar sobre expectativas de inflación, pero basado en el cierre de la brecha fiscal y la acumulación de reservas. Ahora, decíamos, ¿no? El índice de enero, sobre todo volviendo a lo que va a pasar, que el número que se conozca mañana, en el rubro alimentos se espera que el impacto de la suba de la carne se sienta fuerte, sobre todo porque la manera en que pondera el peso que tiene en la medición va a ser, dicen que cuando aumenta un 20% la carne, que es lo que pasó, suma un punto de inflación. Exactamente, el peso de la carne, sin duda, en la mesa de los argentinos es muy fuerte. Y como decís vos, lo que pondera el aumento es alto, es muy alto. Ahí vale decir que hay abierto un proceso para poder avanzar en medidas que nos permitan intentar ecualizar un poco este impacto, porque si bien había, si se quiere, un retraso en materia de precios de la carne, tampoco vamos a permitir, te diría, abusos. Y esto te lo digo claramente porque sí es cierto que el precio de la carne aumentó en 62%, 62,4% en diciembre en 2022. O sea, 30 puntos por debajo de la inflación promedio subió la carne el año pasado, María. O sea, como que venía arrastrando un retraso. Sí, pero vos fíjate que en el 2021 había aumentado 10 puntos por encima, 18 puntos por encima en 2020 y 8 puntos por encima en 2019. O sea, que si vos mirás para atrás, los últimos 4 años, en el ciclo largo, el aumento de la carne inclusive ha sido el IPC carnes mayor que el IPC de alimentos y bebidas, con lo cual el argumento de que se retrasó un año es un argumento, por supuesto, que hay que poner arriba de la mesa sin dejar de poner los otros argumentos, y por eso el ministro indicó que se abrieran una serie de negociaciones que van a tener en breve seguramente anuncios. ¿No iban a anunciar una quita con la compra con tarjeta de débito de un descuento del 10%? Sí, un conjunto de medidas que va a anunciar el ministro y que tienen que ver justamente con poder operar sobre literalmente el bolsillo en términos de estas herramientas para carnicerías, y seguramente alguna medida también bastante potente en materia de el programa que se discontinuó, que era de cortes cuidados, sobre los 7 cortes
parrilleros. Ah, vuelve eso. Estamos charlando con Matías Tomolini, secretario de Comercio. Ahora, ustedes renegociaron lo que tiene que ver con la extensión de precios justos hasta junio, justo en un momento en el cual se da, digamos, el cumplimiento de un plazo que no es de la Secretaría de Comercio, pero es del Ministerio de Salud, que tiene que ver con los octógonos de alto en grasas, altos en azúcares y alto en sodio. Hay quienes dicen que en la mesa de la negociación algunas empresas dijeron, bueno, si me postergás un poquito el tema del octógono, entro o sea, ¿hay de alguna manera subsumir a la prioridad de bajar la inflación la necesidad de arrancar de una vez con los octógonos y el etiquetado? No, nosotros sí escuchamos el reclamo por parte de los sectores, en algunos casos, sobre todo los sectores exportadores, por el tema de la armonización con los distintos países del Mercosur y el sobrecosto que esto podría generar, sobre todo en el contexto de una presidencia de Lula, que va a impulsar justamente también leyes en este sentido, y la idea de poder armonizar parece mucho más factible que bajo la presidencia de Bolsonaro. Pero el Estado no pone en contexto de la negociación, sí los escucha el sector privado. Lo que pasa es que Brasil no tiene etiquetado, pero Uruguay, que es un país mucho más chico que nosotros, tiene etiquetado, Paraguay tiene etiquetado, Chile tiene etiquetado, Perú tiene etiquetado. Así es. Y tienen etiquetados que no están, si te diría, homogeneizados. Esto es lo que plantea la industria, no es lo que está planteando el Estado. Nosotros tenemos una ley, tenemos que cumplirla, tiene sus plazos y podemos escuchar los reclamos de los sectores, como escuchamos reclamos diversos de distintos sectores, pero no forma parte de ningún tipo de negociación vinculada a precios justos. Estamos charlando con Matías Tomolini. Te hago una pregunta que no tiene específicamente que ver con el área de la Secretaría de Comercio, pero fue el gran tema de debate de estos últimos días, a partir del comunicado que saca Juntos por el Cambio avalando una deuda impagable. Se armó un debate acerca de si esto no termina siendo una profecía autocumplida y una forma de generar una oposición irresponsable que pone más incertidumbre por delante. Después, el fin de semana, Gabriel Rubinstein, el segundo de Massa, sacó un artículo en Infobae. Sobre todo salió más Pablo Gerchunov, que es radical, que era parte del equipo económico de Raúl Alfonsín en la transición de Alfonsín a Menem. Me dijo, che, no le vamos a hacer nosotros lo que nosotros nos quejamos que nos hicieron a nosotros los peronistas y que terminó con la hiperinflación y la salida anticipada de Menem de la presidencia. Desde tú, digamos, sos parte del equipo económico de Massa, su persona de confianza. ¿Ustedes ven una actitud irresponsable de parte de la oposición en esto? A mí me parece que la oposición tiene que elegir si quiere ser parte del problema o parte de la solución. En el anuncio de la ampliación de precios justos vos pudiste ver cómo hablaba el movimiento obrero, la COPAL y la UIA, los intendentes y obviamente el Estado Nacional. 599 empresas que hoy forman parte de la ampliación de precios justos, que es una pata de la política antiinflacionaria, ni mucho menos la única, y en ese sentido puede haber discusiones más o menos fuertes, pero nadie tira del mantel. Yo creo que esta idea de la oposición de tirar del mantel y poner en duda la sostenibilidad de la deuda no ayuda absolutamente a nadie, ni siquiera ayuda a la misma oposición si les tocara gobernar a finales de este año, porque los países cumplen con sus compromisos con independencia de quien le toque gobernar, y la deuda que ellos plantean como complicada es una deuda emitida en moneda local, y justamente el planteo viene por parte de quienes han disparado el proceso de endeudamiento en Argentina en el gobierno del ingeniero Macri, y que ha sido una deuda además con un nivel de insostenibilidad tal que fue el propio Fondo Monetario el que accedió a una reprogramación de una deuda que vencía en 2 años y se sabía que no se podía afrontar, al mismo tiempo que tuvieron que reprogramar o defaultear la deuda en pesos. De la deuda en pesos, con lo cual de vuelta, a mí me encantaría escuchar cuáles son las propuestas, pero poner duda sobre la sostenibilidad de la deuda
lo único que hace es generar zozobra que afecta a todos los argentinos. Y una última cuestión para Matías Tombolini, secretario de Comercio, tema paritarias. El gobierno dice el mantra que la paritaria es libre, pero es evidente que, me imagino, los empresarios se sientan del lado de la negociación y dicen, si me vas a poner tope de precios a mí, necesito que esté topeado también o alineado en la misma expectativa la paritaria. Vemos un gobierno tratando de ponerle al sendero de que las primeras paritarias vayan al 60% en línea con la estimación anual de inflación de Massa. Es que el movimiento obrero aquí, hasta aquí en este proceso de gobierno, ha demostrado ser justamente, uno de los sectores más responsables en la administración de la crisis. Y es por eso que las tensiones salariales propias de la puja entre el capital y el trabajo no se han manifestado de modo tal que generen situaciones de las cuales pareciera difícil dar marcha atrás. Esto que vos planteás justamente es un sector que decidió ser parte de la solución y no parte del problema, por eso tenés 23 meses consecutivos de crecimiento del empleo con el último dato conocido, 12.500 puestos de trabajo generados en el último dato conocido y obviamente 450.000 puestos de trabajo recuperados post pandemia. Bueno, allí tenés una baja tasa de desempleo, pero sin duda el desafío más importante es que los salarios le ganen a los precios. Por eso es cierto que uno puede aspirar a que el movimiento obrero acompañe, pero nuestro desafío es que los sueldos le ganen a los precios y por eso no aceptamos esa solicitud por parte de las empresas en el contexto de la negociación, porque son dos discusiones separadas. Matías Tombolini, secretario de Comercio, muchas gracias. Que tengan una buena semana, María. Hasta luego. 10 minutos para las 9 de la mañana. Llegó el frescor. Si recién te estás despertando, está muy